Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo de nuestras fuentes. Bueno, hoy es martes 3 de marzo de 2026 Ujú. y tenemos sobre la mesa un texto que, a pesar de tener un par de milenios de antigüedad, golpea con una actualidad que tiene tela. Totalmente. Es increíble cómo se mantiene fresco. Sí, estamos hablando del Evangelio de Mateo. Concretamente el capítulo 23, versículos del 1 al 12. Que además corresponde a la liturgia de este martes de la segunda semana de Cuaresma. Exacto. Y nuestra misión hoy es sumergirnos en esta fuente para examinar una crítica bastante incisiva sobre la hipocresía en el liderazgo Claro. y sobre la religión performativa y lo que significa realmente tener autoridad. Vamos a analizar un texto que desmantela por completo la idea del poder basado en la apariencia. Fíjate que la primera impresión al leer estos versículos es la absoluta crudeza del mensaje. Ya, no se anda con rodeos. Para nada. No es una simple queja sobre la burocracia de la época. Lo que tenemos entre manos es una advertencia universal sobre la desconexión entre el discurso público y la ética privada. Ujú. Es un análisis sobre cómo el poder, cuando pierde su propósito original de servicio, se convierte rápidamente en un instrumento de opresión. Claro, donde la prioridad del líder pasa a ser mantener su propio estatus en lugar del bienestar de la comunidad. Exactamente eso. Bueno, vamos a desgranar esto, porque el texto arranca con una instrucción de Jesús a la multitud y a sus discípulos que, sinceramente me choca bastante. Sí, es un punto conflictivo. Les dice que los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, Ujú. y por tanto, hay que hacer y cumplir todo lo que digan. Eso es. Pero a renglón seguido añade que no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y espera, esto me parece un poco contradictorio. Ya, te entiendo. ¿Por qué pedir a la gente que obedezca a líderes que él mismo está tachando públicamente de hipócritas? Suena un poco a legitimar el famoso haz lo que digo y no lo que hago, ¿no? Es que es una paradoja enorme si la miramos con ojos modernos. Hoy en día solemos cancelar el mensaje si el mensajero nos parece indigno. Totalmente. Si el que me lo dice no me cuadra, dejo de escuchar. Claro. Sin embargo, en aquel contexto, la cátedra de Moisés era tanto un concepto de autoridad legal como un asiento físico real en las sinagogas. Ah, un asiento de verdad. Sí, desde donde se interpretaba la Torá. Lo que se intenta preservar aquí es la integridad de la institución y de la enseñanza original. O sea, separar la enseñanza de la persona. Exacto. Se reconoce que la ley en sí misma tiene un valor intrínseco, independientemente de la miseria moral de quien la esté administrando en ese momento. Ya, pero eso es pedirle mucho a la gente. Es exigir a la audiencia una madurez intelectual brutal, la capacidad de extraer la verdad objetiva sin dejarse arrastrar por el mal ejemplo del líder. O sea, separar la obra del artista, pero llevado a la jurisprudencia y a la moral. Aún así, exige muchísimo de quien escucha. Ujú. Y la crítica no se queda en lo abstracto, porque enseguida el texto entra en detalles súper gráficos sobre cómo operan estos líderes. Describe cómo atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Sí. Y las ponen sobre los hombros de los hombres. Y aquí viene la puntilla, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es brutal esa imagen. Es la imagen perfecta de la falta de empatía. Salvando las distancias, es como el típico directivo de hoy en día que manda un correo a toda la empresa, Ya sé por dónde vas. exigiendo presencialidad total en la oficina 5 días a la semana, argumentando el esfuerzo de equipo y tal, mientras él trabaja en remoto desde su yate en las Bahamas. Esa analogía ilustra perfectamente la dinámica. En el siglo I, esas cargas pesadas no eran informes trimestrales. Claro. Eran una red laberíntica de preceptos y tradiciones orales que los escribas habían añadido a la ley original. Madre mía. El propósito inicial de los fariseos, hace siglos, había sido bueno. Querían llevar la santidad del templo a la vida diaria. Pero se les fue de las manos. Totalmente. Con el tiempo, esa intención degeneró en un sistema burocrático de pureza ritual que era imposible de cumplir. Imagínate para un campesino o un pescador que trabajaba 14 horas al día. Imposible, claro. Habían convertido la religión en una carrera de obstáculos. Y la negativa a mover esas cargas ni con un dedo revela algo mucho más oscuro que la simple pereza. ¿Qué revela? Revela desprecio. Es la creencia de que el líder pertenece a una casta superior, exenta del sufrimiento y del esfuerzo que impone a los demás. Uf, qué duro. Y a mí me resulta hasta cómica la imagen mental que pinta el texto justo a continuación. Sí, porque cambia de tono. Pasa de esa tiranía burocrática al puro espectáculo visual.
Dice que todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Para ser vistos, exacto. Y detalla cómo ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Yo me los imagino compitiendo por los pasillos por ver quién lleva el fleco más largo. O la cajita de cuero más grande en la frente, claro. Exacto. Para parecer el más devoto de la sala. Es puro postureo del siglo I. Es que no hemos inventado nada. Es que la psicología humana detrás de la vanidad apenas ha cambiado. Lo interesante es analizar cómo se llega a ese punto. A ver. Las filacterias, que son estas pequeñas cajas con pasajes de la escritura que se atan en la frente y el brazo, y los flecos, nacieron como recordatorios privados. Ah, ¿no eran para los demás? No, no. Eran herramientas para la memoria personal, para tener presente la ética en el día a día. Pero cuando un líder o una institución se vacía de convicción real, necesita sustituir esa falta de sustancia con símbolos externos de estatus. Ya entiendo. Es lo que podríamos llamar la gamificación de la virtud. Qué buen término. Ya no se trata de ser ético, sino de acumular los puntos necesarios para que la sociedad te reconozca como el más ético. La herramienta de devoción se convierte en una valla publicitaria. Claro, el problema no es llevar el símbolo en sí, sino usarlo como un megáfono visual para gritar, mirad qué intachable soy. Eso es. Y el pasaje sigue sumando ejemplos de esta necesidad de validación. Menciona que buscan los primeros puestos en los banquetes, las primeras sillas en las sinagogas y que les encanta ser saludados en las plazas. El espacio físico, como termómetro del ego. Si en un banquete te sientan lejos del anfitrión, tu cotización social cae en picado. Es una dependencia absoluta del aplauso externo. Total. Sona con responsabilidades. Cuando la brújula interna se sustituye por el barómetro de la opinión pública, el liderazgo colapsa. Te vuelves esclavo de tu audiencia. Literalmente. Lo que describe el pasaje es la mercantilización del prestigio. Los saludos reverenciales en la plaza pública eran la moneda de cambio de la época. Igual que hoy. Exacto. Hoy lo medimos en el número de retweets, en los me gustas o en esos interminables posts en redes profesionales donde la gente disfraza una jactancia monumental de falsa humildad para anunciar un ascenso. Uf, lo de la falsa humildad en el entorno corporativo da para un análisis entero aparte. Totalmente. Es la misma dinámica, actuar no por el impacto real de la acción, sino por la narrativa de éxito que proyecta. Pero volviendo al texto, llega un punto donde se corta por lo sano con toda esta carrera por el prestigio. Sí, hay un cambio radical. Empieza a lanzar unas prohibiciones directísimas a los discípulos. Les dice que no se dejen llamar rabí, que no llamen padre suyo a nadie en la tierra, y que ni se dejen llamar instructores. A ver, yo entiendo la crítica a la soberbia, pero ¿no se pasa un poco de la raya aquí? ¿Significa esto que hay que ignorar la experiencia, que no podemos tener mentores o expertos en una materia? Es una reacción muy natural leerlo así la primera vez. Pero hay que rascar un poco más en la intención del texto. ¿Vale? No se está atacando la transferencia de conocimiento, ni la función educativa en sí. De hecho, antes vimos que se validaba la enseñanza de la cátedra. ¿Es verdad? Lo que estas prohibiciones intentan desmantelar es la estructura de poder que se esconde detrás de esos títulos en la sociedad de la época. Llamar a alguien rabí o padre en ese contexto específico no era solo un acto de respeto. ¿Qué implicaba entonces? Implicaba otorgarle una autoridad moral casi absoluta sobre la vida de uno. Lo que el texto busca erradicar es esa idea de que, por tener un título, un cargo o más conocimientos, vales más como ser humano. Vale, ahora lo pillo. No es que el conocimiento sea malo. Es que usar el conocimiento para establecer que tú estás en un escalón existencial superior al resto es lo que resulta tóxico. Exactamente. Y eso enlaza con la justificación que da el texto para estas prohibiciones. Dice que hay un solo maestro y un solo padre en los cielos, y remata con una frase que, en pleno Imperio Romano, tuvo que caer como una bomba. Todos vosotros sois hermanos. Cayó como una bomba y sigue siendo profundamente disruptivo si se aplica de verdad. Ya te digo. Piensa en la sociedad antigua, que era una pirámide hiperjerarquizada. Tu valor lo determinaba tu cuna, tu riqueza, tu ciudadanía o tu pureza ritual. Estabas encasillado desde que nacías. Totalmente. Introducir la idea de una horizontalidad radical, donde el erudito más grande de la ley y el barrendero más humilde de la calle comparten exactamente el mismo nivel básico de dignidad y hermandad, destruye el paternalismo institucional. Claro, los iguala a todos. Si todos somos hermanos, nadie tiene el derecho de mirar al otro por encima del hombro, ni de someter su conciencia.
Actúa como un nivelador social implacable frente a los egos inflados que veíamos al principio del pasaje. Y toda esta deconstrucción del poder nos lleva directamente al clímax del pasaje, a lo que podríamos llamar la tesis central de este manifiesto. Ujú. El texto afirma categóricamente que el mayor de vosotros será vuestro servidor, y termina sentenciando, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es darle la vuelta a la tortilla por completo a la idea del éxito. Ya ves. Es la inversión total de la pirámide de poder. La inercia natural humana nos dice que el poder consiste en llegar a la cima para que los demás trabajen para ti. Aquí se propone una redefinición de la grandeza. Una grandeza diferente. El verdadero peso de un líder no se mide por la cantidad de subordinados que lo sostienen, sino por la solidez con la que él sostiene a su comunidad. Qué buena forma de verlo. Si lo piensas, la estructura de las cargas pesadas que vimos al inicio es parasitaria. El líder se beneficia del esfuerzo ajeno. La estructura del servicio es simbiótica y generativa. El líder invierte su influencia, sus recursos y su intelecto en facilitar el desarrollo de los demás. Fíjate que al escuchar la palabra humildad, siempre hay cierto riesgo de malinterpretarla. Sí, pasa mucho. A veces se confunde con tener una autoestima por los suelos, con no alzar la voz nunca, o con dejarse pisotear sistemáticamente. Pero, a la luz de todo este contraste con los fariseos, no parece que el texto proponga ser un felpudo humano. En absoluto. Esa es una caricatura muy dañina de la humildad. ¿Ya? La humildad que se exige aquí no es la negación del propio talento o de la propia capacidad. Es, de hecho, una evaluación tremendamente realista de quién es uno mismo y para qué se tienen esos talentos. O sea, conocer tus puntos fuertes, pero no usarlos para aplastar. Eso es. Un líder humilde sabe que es bueno en lo que hace, pero entiende que esa habilidad no es un trofeo para exhibir en la plaza pública, sino una herramienta de trabajo. Ujú. Cuando tu motor principal es el servicio y el bienestar del proyecto común, la necesidad angustiosa de buscar los primeros puestos en el banquete o de que reconozcan tus títulos desaparece por completo. Simplemente deja de ser relevante, porque tu validación ya no depende del espectáculo. Qué viaje tan intenso nos propone este texto. Ha sido como ir pelando las capas de una cebolla. Totalmente. Para recapitular y atar todos los cabos de lo que hemos explorado para quienes nos escuchan, hemos empezado enfrentándonos a la paradoja de obedecer la cátedra mientras se rechaza la hipocresía del líder. Ujú. Hemos visto cómo la falta de empatía convierte la autoridad en una máquina de imponer cargas insoportables. Nos hemos reído, por no llorar, de ese postureo antiguo de las filacterias y los flecos, Sí. que demuestra cómo la convicción puede degenerar en un mero afán de protagonismo. Y finalmente, hemos analizado cómo el texto corta de raíz esa vanidad desmantelando los títulos de superioridad. Recordando la igualdad radical humana y proponiendo el servicio como la única medida real de la grandeza. Exacto. Y para que este análisis no se quede en una mera clase de historia antigua, creo que quien nos escucha puede llevarse un ejercicio de introspección bastante potente. El texto nos interpela directamente sobre nuestras motivaciones. A ver. En nuestra actual era digital, saturada de marcas personales y de la necesidad de documentar cada éxito, cabe preguntarse cuáles son nuestras propias filacterias anchas. Buena pregunta. Hoy no llevamos cajitas de cuero en la frente, pero optimizamos nuestros perfiles públicos, curamos nuestras fotos y calculamos cada opinión para proyectar una imagen inmaculada de competencia profesional o superioridad moral. Totalmente cierto. Sería interesante reflexionar sobre cuánto de lo que hacemos y decimos cada día nace de una vocación real de aportar valor y cuánto es simplemente una actuación meticulosamente diseñada para conseguir el aplauso y los saludos reverenciales en la gran plaza pública que es Internet. Una reflexión que escuece un poco la verdad, pero fundamental para mantener los pies en la tierra y la autenticidad intacta. Como siempre, evaluar si el escaparate coincide con la trastienda. Exacto. Tal y como marca nuestro formato especial de hoy, y habiendo analizado a fondo este pasaje bíblico, vamos a concluir esta inmersión profunda de manera sosegada, recogiendo el espíritu del texto en una breve oración. Padre Celestial, te pedimos la gracia de vivir con autenticidad y coherencia, que nuestras acciones diarias sean un reflejo fiel de nuestras convicciones y no un espectáculo para los demás. Ayúdanos a despojarnos de la necesidad de validación constante y de los títulos que nos separan, reconociendo a Cristo como nuestro único Maestro. Danos un corazón dispuesto a aliviar las cargas de nuestros hermanos y concédenos la verdadera humildad para recordar siempre que la grandeza más profunda solo se alcanza a través del servicio genuino. Amén.
Amén.